Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Taberna Política, podcast producido por la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y la agencia Fundare. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de un amigo, César Rojas Valdés, presidente de la Asociación Cultural Pacha Perú, quien nos complace con su presencia y vamos a compartir un diálogo ameno sobre el desarrollo de las danzas y el folclore en el Perú y fundamentalmente el desarrollo de los 50 años que está cumpliendo en el 2025 por el aniversario de Pacha Perú. Hola César, ¿cómo estás? Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a estar acá en este espacio tan interesante, tan Sí, importante. la Taberna Política es un espacio de diálogo, de conversación, y qué mejor oportunidad de compartir contigo toda la experiencia que tienes en el ámbito del folclore, de la música y también tu vida profesional. Y precisamente sobre eso quiero empezar el programa, Claro, claro. preguntándote, tú eres de Lima, de provincia, ¿de qué parte del país eres? Yo soy acá de Lima, nací aquí en Lima, mi padre es de Huancavelica, de la provincia de Huaytará, y mi madre es de Argentina, de Tucumán, la provincia de Tucumán, el norte del país, Argentina. ¿Y tus estudios primarios, secundarios, Acá dónde en los Lima, has? yo me desarrollé todo acá en Lima, estudié en Lima, Cercado, en la universidad también, y todo En mi desarrollo el profesional. colegio, en primario. Primario es el Colegio 1040, es un colegio nacional que Ujú. está en el centro de Lima, justo frente al parque universitario. Ah, acá en Sí, el centro, sí, sí, cercado, sí, en el claro. centro. ¿Y secundaria? Secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Ah, Guadalupe. caramba, somos guadalupanos. Yo Ah, también mira, he qué bien, egresado qué así bueno. del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, Qué aquellos gusto. años pues gloriosos Glorioso. del Así colegio, ¿no? es. Ajá. Así sí, qué bueno. Mira, nos encontramos los guadalupanos siempre en diferentes espacios y Así es. justo coincidimos acá. Qué ¿Y la bueno. universidad qué disciplina, qué carrera Yo seguiste? estudié psicología. Soy psicólogo de hace muchos años, trabajo en psicología, trabajo en un hospital de salud actualmente y dirijo un centro psicológico que se llama Estar Bien, que es un centro dirigido también a lo que es terapia de familia, terapia de pareja y también dirigido al trabajo con niños, ¿no? Y adolescentes. Ah, qué interesante. Y en el ámbito de la psicología, imagino seguir una especialidad. Yo soy terapeuta de pareja y terapeuta de familia, trabajo como psicólogo clínico en el hospital y esa es mi especialidad, ¿no? Ahí me muevo en ese, digamos, en ese ambiente de la psicología, en esas áreas específicamente. Imagino con algún estudio, alguna maestría, un diplomado, alguna Sí, especialidad. hice maestría en lo que es terapia cognitivo-conductual, que es una especialidad en lo que es la psicología. Hay muchas, digamos, escuelas terapéuticas dentro de la psicología. Una de ellas es la terapia cognitivo-conductual, que estudié yo en la maestría. Hice la especialidad también en terapia de pareja. Bueno, y diferentes estudios relacionados a la psicología que demoraríamos mucho de repente Claro, no, en está bien, mencionarlas, ¿no? perfecto, Claro. porque la idea es un poco conocer tu perfil, tu desarrollo Ujú. académico, profesional, pero también nos gustaría saber más de tu vida personal y respecto a tus habilidades, a las artes, a las humanidades que has desarrollado. Nosotros te conocemos a través de Pacha Perú, pero imagino que tú también tienes tus hobbies. No sé, ¿desde cuándo eres apasionado por la música? Bueno, dentro de la música folclórica un área en la que he incursionado desde muy joven, desde que era niño. Pacha ha cumplido 50 años de vida institucional y yo el año 83, si mal no recuerdo, empiezo a participar del primer elenco de niños de Pacha. Prácticamente estás en el colegio. Estaba en el colegio, claro, estaba en primaria en esa época, ¿no? Entonces participé de un elenco infantil, de un primer elenco infantil, y a partir de ahí, tendría yo 9, 10 años, he participado luego ya en el elenco de Y mayores, esa influencia es ¿no? por tus Entonces padres, por tu familia, ¿de dónde viene? tenía mi hermana mayor que participaba en Pacha, ya bailaba ahí en Pacha. Tengo una tía que era como una abuela para mí, que vivía conmigo en casa. Ella fue fundadora de Pacha. Ella es Alicia Rojas Guaroto, ella fue fundadora de Pacha. Entonces yo prácticamente he crecido en ese ambiente institucional, ¿no? Luego mis hermanas, la segunda y la tercera, también participaron en el elenco de Pacha y bueno, de alguna manera yo anhelaba también ser parte de Pacha. Me acuerdo cuando era niño, iba a las funciones de Pacha, jugaba O sea que a bailar, en la ¿no? sangre ya llevas el folclore ahí y Sí, la identidad la tienes en la sí, en sangre. la sangre y también creo yo en el aprendizaje, ¿no? Que es Ah, muy en la importante, ¿no? cultura. Ajá. Porque, claro, ese Mm. ambiente
hemos vivido dentro de la cultura, que digamos que yo vivía en el seno familiar, ha hecho que, pues, que crezca anhelando, digamos, ser parte. Y ya dentro de la experiencia misma encuentras tantas cosas buenas en un espacio como Pacha y como otras instituciones seguramente. Encuentras amistad, camaradería, solidaridad, familia, El sentido de ¿no? comunidad también se da en la Asociación Claro, Pacha. de comunidad, de pertenencia, O que es sea, muy importante, donde claro, actualmente cuántos jóvenes ahora quieren ser parte de algo, ¿no? así Y no es. encuentran esos espacios, y justamente es un Ujú. tema muy amplio que podríamos debatir en algún momento porque Claro, y mira qué necesitamos eso, ¿no? interesante porque nos estás hablando de tu adolescencia en el cual tú rápidamente, Puedes barrer el camino, claro, ¿no? y Claro. sin embargo, porque los jóvenes, cuando me hablas de tu adolescencia, pues de repente se inclinaban por otro tipo de música, la alienación estaba de por medio, o sea, Sí, sí, claro, entonces, sí, claro. y, y- Sí, hay que reconocer que uno mismo también hemos disfrutado del rock, de la salsa y de otros géneros musicales en nuestra adolescencia, todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Pero siempre arraigados al tema nuestro, al tema folclórico, que es algo que particularmente a mí me gusta, me apasiona. Todos los chicos que participan en el grupo tienen sus preferencias musicales ah, de diferentes géneros, pero también le dan el espacio y el valor a lo suyo, ¿no? Y eso creo que es algo importante. O sea, no se trata de que de pronto solamente veamos lo nuestro y que seamos solamente cerrados en el gusto, digamos, hacia lo nuestro, sino que toda expresión artística, todo espacio de cultura en realidad te permite ampliar tus horizontes, ¿no? Y te permite es que disfrutar lo que dices es cierto, porque muchas el arte, cosas. la música, las humanidades también se ven reflejados en la vida diaria Así y es, entonces en las costumbres de un pueblo. Y así creo es. que Pacha tiene esa identidad. Y precisamente sobre eso, detállanos un poco de esta historia de Pacha, porque sus 50 años imagino que no está pasando desapercibido, imagino que habrán actividades al respecto. ¿Cómo Sí, se inicia la vida, los orígenes de Pacha? bien, gracias por preguntarme eso, porque eso, o sea, cumplir 50 Ujú. años de una institución y de manera ininterrumpida es Claro, complicado, ¿ah? así es. Hay instituciones grandes Más dentro del aún cuando Perú, el arte y la música la gente no paga por eso. así es, no tienen un Mucha vocación. financiamiento, ¿no? Ajá. Bueno, fue fundado por Alicia Rojas, fue una iniciativa de Alicia Rojas, convocó a algunos residentes de la provincia de Huaytará que vivían acá en Lima, residentes que hacían arte, que hacían música. Entonces invita a un grupo de huaytarinos acá en Lima para formar una institución de arte y de cultura. Estos guaitarinos, que fueron en total 13, los fundadores, coinciden en las ideas, coinciden en el objetivo y forman Pacha en el año 1975, un 12 de abril, En pleno gobierno militar. en plena dictadura, Sí, creo yo, así es, ¿no? así Así es, es. así es. Entonces forman acá en Lima esta institución con los fines, digamos, de difundir la música, la danza, la arqueología de Huaytará, porque ellos eran huaytarinos, pero también del Perú entero. Entonces, así nace el proyecto Pacha y se convierte en una institución y a partir de ese momento hasta el día de hoy te puedo decir, nunca dejó de funcionar. Y creo que ese es un mérito grande de Pacha. Así es. Inclusive en la pandemia, que ha sido una etapa difícil que ha vivido la sociedad, ensayábamos virtualmente. Ah, mira. Entonces estaba el elenco de niños, el elenco juvenil, el elenco principal, el elenco máster, que son elencos que tenemos. Todos tenían que participar de un Zoom, mostrarse que están ensayando en sus casas, cada uno en sus casas, y tenían que mandar videos para, digamos, demostrar el trabajo que hacían. Y sin necesidad de obligarnos, yo creo que todo el mundo esperaba ese momento porque Claro. éramos espacios pues de poder, digamos, salir de esa rutina de la pandemia, ¿no? Del Sí, pues es una encierro, etapa ¿no? muy, muy difícil para todos, ¿no? Pero Claro. volviendo un poco a los orígenes, en esos primeros años de Pacha, ¿con qué danza se identificaba? Imagino porque de repente era el guaylas, el guayno, la marinera, no sé Sí, por hubieron dónde. danzas, bueno, básicamente las huaytarinas inicialmente, ¿no? Ujú. Porque uno de los objetivos era promover las danzas de Huaytará, la cultura huaytarina, pero también danzas del Perú. Creo que las primeras danzas, si mal no recuerdo, por ejemplo, fue el Carnaval de Tinta, que fue una de las primeras danzas que se hizo, una de las primeras vestimentas costosas que se adquirió, que eso es una danza de Cusco, donde la vestimenta es muy elaborada. Eh,
Bueno, no recuerdo exactamente las danzas de esa época, porque yo no estaba, Claro, todavía era bueno, muy pequeño, es ¿no? parte No de la era historia. parte todavía, pero sí vieron algunas danzas, Entonces, digamos, claro. representativas de aquella época. Dentro de las danzas guaitarinas, que sí yo recuerdo que, digamos, que se han empezado a hacer, está las payitas de Guaitará, que es una danza, digamos, de carácter navideño, de adoración al niño Dios, al nacimiento del niño Dios, que se baila en la época de Navidad, justamente. Los negritos de Guaitará, que también es una expresión danzaria que se da en muchas provincias del Perú, que también, digamos, se da por esa época. Tenemos el Carnaval de Guaitará, que es una danza que Pacha difundió acá en Lima, que ahora ya tiene una difusión a nivel no solamente de Lima, sino también nacional, donde una de las características es el uso de los guarajos, que son unos instrumentos de viento, como unas cornetas largas que pueden medir 2, 3, hasta 4 metros de largo, y tiene una técnica especial para tocar. Y en este proceso, en este desarrollo aquellos primeros años, yo imagino lo dificultoso que ha sido mantener una institución y con qué economía se mantenían. O sea, cómo hacer, porque los vestuarios son caros, Sí, a ustedes no le pagan un sueldo por bailar, es una ajá, vocación. Entonces, así es. Es una vocación, sí. Como toda institución de arte y cultura, de cualquiera, digamos, de los géneros que sea, digamos, en las expresiones artísticas, eh, son autofinanciadas, ¿no? Y es un poco la deuda que tenemos como sociedad todavía pendiente con las instituciones que hacen cultura, ¿no? En nuestro país, porque pues hay que trabajar duro para autofinanciarse. Entonces hay que hacer actividades, funciones, presentaciones, polladas, rifas o cualquier tipo de actividad económica para poder generar un autofinanciamiento, ¿no? En los últimos años, en el Perú, el Estado ha generado un fondo a través del Ministerio de Cultura, en las cuales las instituciones como nosotros, teatro, danza, circo, danza folclórica y música y cualquier tipo de género, pueden postular para recibir un apoyo, digamos, digamos, algunas actividades que se puedan planificar durante el año. Eso es en los últimos años, ¿no? Pero a pesar de eso es insuficiente, ¿no? Entonces hay que buscar auspicios, tocar puertas, claro. empresas privadas, amigos que puedan de repente generar Sí, algún me tipo de consta fondo. porque muchas de las actividades y presentaciones que han tenido grandiosas, ha sido costeada con sus propios peculios, ¿no? Sí, Sí, claro, sí, así sí. es. Por eso se valora ese esfuerzo, esa voluntad, esa vocación de ustedes de dedicarse al arte de la música y de este género tan importante para nosotros los peruanos. Y en esa trayectoria, ¿a quiénes tú identificarías como líderes de la asociación que han marcado un hito, ¿no? Sí, hay personas muy importantes, ojo, que de las cuales no solamente hemos aprendido digamos, el arte mismo, ¿no? Ya sea la danza o la música, sino yo considero que Pacha, y no solamente Pacha, sino muchas instituciones de arte y cultura, creo que somos escuelas de valores. Entonces yo reconozco, por ejemplo, nuestra fundadora Alicia Rojas, una gran mujer, ¿no? Adelantada de su época, feminista en su época, en épocas pues difíciles, ¿no? En una sociedad machista. Ulises Ante, también que ha sido presidente por muchos años, profesor de ese primer elenco infantil que tuvimos alguna vez. Felipe Espinosa, que era un autodidacta en la arqueología de Guaitará, un artesano de instrumentos. Eloy Conilla, que representaba también a una persona muy, digamos, de muchos valores, que son, digamos, Claro, sí. 4 de los fundadores con los cuales yo podría mencionar directamente, pero también hay muchas otras Claro, sí. personas que, Porque ustedes tienen varias generaciones. sí, claro, muchas generaciones que han pasado, digamos, por Pacha. Son de familias, hijos y nietos de repente. Inicialmente sí, claro, muchos de los fundadores tenían un lazo familiar, ¿no? Porque venían de una misma provincia, tenían cierto nexo familiar, ¿no? Y de repente muchos hijos participaron de Pacha, ¿no? Pero en los tiempos actuales ya, o sea, Pacha se ha diversificado, ¿no? O sea, hay una mixtura de apellidos, de procedencias. Entonces ya la familiaridad sanguínea no, ya casi no existe, pero sí esa familiaridad de espíritu, porque nosotros nos consideramos como una gran familia llamada Pacha Perú, ¿no? Entonces las personas que vienen, que son de diferentes, ahora ya no hablamos de provincias, aunque también viene gente de provincia, pero viene gente de diferentes sectores de Lima, del cono sur, cono oeste, cono norte, del centro de Lima, de la ciudad, del cercado, de diferentes distritos, generamos digamos, una unión familiar muy Ustedes son una interesante. escuela permanente de formación.
Considero que sí, porque como bien dijiste, muchas generaciones han pasado por Claro. Pacha, ¿no? Y formamos a los niños, desde niños, jóvenes, adolescentes. Entonces hay un proceso de formación, no solamente artístico, como digo, ¿no? Sino el que viene a Pacha al final termina entendiendo la cultura de Pacha Claro. y hay toda una cultura, pues, Qué de interesante. valores, de filosofía de vida, ¿no? Claro, claro, hay una filosofía de vida definitivamente que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y esto me hace recordar porque yo conozco a Pacha a través de mi hermana Patti, ¿no? Ajá, claro. Patti, ya tiene varias décadas, Sí, claro. en Ella, Pacha. ujú, Y sí, pues cuando la fui a ver al teatro, en sus presentaciones, uno ve pues la calidad de las presentaciones del equipo de danza que tienen ustedes, ¿no? O sea, y creo que eso ha marcado una diferencia respecto a otros grupos culturales o de danzas. Entonces ahí me permito preguntarte ahí, ¿cuáles son estas danzas especiales o que marcan la diferencia o que uno puede decir, esta es mejor que otro grupo de danzas? ¿Qué tipo de danza en todo caso? claro. En el tema de las danzas, un gran trabajo que, digamos, que nos ha permitido justamente tener ese resultado que tú manifiestas es gracias a todo un equipo, digamos, dedicado al tema artístico, ¿no? Carolina Rojas es nuestra directora general artística desde hace muchos años y es egresada de la Escuela Nacional del Folclore. Ella, en conjunto con un grupo de personas que salían de la Escuela Nacional del Folclore, nos inyectaron eso, ¿no? Hacer las cosas bien, el respeto por la expresión, por la forma como tú expresas un arte tradicional, ¿no? Tratar de ser muy disciplinados en los ensayos, incorporar la técnica danzaria para la danza folclórica, contar con asesores por cada región. Eso nos ha permitido tener un trabajo serio. Creo yo que un trabajo con mucho respeto al folclore peruano, ¿no? Es una de las cosas que nos caracteriza. Y en ese proceso o en ese tiempo tenemos muchas danzas que hemos hecho de la costa, sierra, de la selva. Algunas de las danzas más icónicas que podríamos de repente, como Pacha, ¿no? Tener, digamos, dentro de nuestro repertorio el Wild Arts de Carnaval del departamento de Junín, de repente la Tuntuna, que nos representó mucho tiempo a un gran nivel también, danza de Puno. Y bueno, y diversas otras danzas, ¿no? El cuadro criollo con el vals, ahora la polka también, o sea, pero son muchas danzas, digamos, que a lo largo de 50 años hemos hecho que ya la Sí, sí. memoria falla, No, ¿no? sí, sí, Porque no, sí. Por nombrarlas todas, lo en que realidad, quieran ver, en todo caso, a través de las redes, en el Face, ¿no? O en el YouTube pueden encontrar, creo, encontrar algunas danzas, algunas sí, danzas, ¿no? claro, ajá. Y me llama la atención un poco sé que es numeroso el grupo que integra el Pacha. ¿Y de dónde proceden? O sea, estas personas trabajan en otra cosa, han estudiado otras disciplinas, o todos son músicos, o danza. ¿Cómo, cómo está conformado ese gran equipo de Es una Pacha? buena pregunta y muy interesante porque, a ver, la mayoría de los integrantes de Pacha no son artistas dedicados al 100% a la danza o a la música, ¿no? Sino, bueno, los niños están en una etapa de formación escolar, los jóvenes, muchos de ellos ya están en la universidad, todos estudian diferentes carreras, medicina, arquitectura, economía, algunos ahora más que antes inclusive también se van por el tema de las artes, ¿no? Artes escénicas, la danza, entran a universidades, a las facultades de arte de las universidades o a la Escuela Nacional de Folclore, más que antes, pero hay una diversidad de jóvenes estudiando diferentes carreras para su futuro profesional, pero complementado con la danza. Y en el elenco máster, por ejemplo, que somos ya las personas que hemos participado alguna vez en el elenco principal, que ya somos ya gente mayor, mira, hay ingenieros, economistas, psicólogos, docentes, médicos, hay diferentes, Ah, mira, qué digamos, interesante. profesionales que combinamos nuestra labor profesional con el arte, ¿no? Que hemos aprendido desde hace muchos años y que aún seguimos haciéndolo, ¿no? En eso, déjame decirte que así como en la política, que también es un apostolado quien se dedica a la política Así es. pensando en el bien Bien común, en común, el claro. servicio a la comunidad, en el arte también se da eso, ¿no? O sea, hay mucha vocación. Así es. Pero me hablabas de esta categoría máster. ¿Tiene varias categorías el elenco de Pacha? Sí, tenemos el elenco infantil,
que está integrado por niños aproximadamente entre los 6 y 10 años. Tenemos el elenco juvenil, que es integrado por ya bueno, adolescentes o prepúberes y ya adolescentes entre los 11 y los 16 años. El elenco principal, que es el elenco, digamos, que es el que representa oficialmente al elenco de Pacha, bueno, a Pacha Perú como institución, que son jóvenes que están más o menos entre los 17 y 26, 27 años. Y ya luego viene una categoría ya que alberga, digamos, a todos los ex integrantes, ¿no? Que es el elenco máster, donde estamos ya, digamos, la mayoría de gente ya veterana que ha pasado por muchos años de experiencia en el elenco principal. Y bueno, esos son los 4 elencos que tenemos actualmente, ¿no? Esa rica experiencia que han tenido ustedes no solamente ha permitido que en el Perú se conozcan entre diferentes regiones, sino en el mundo. Detállanos estos viajes que han tenido a nivel mundial, presentaciones en destacadas ciudades del mundo y que creo que han dejado muy bien puesto el nombre del Perú y de las danzas folclóricas también. Es cierto, porque cuando uno sale del Perú, tú no vas con el nombre propio, ¿no? Sino vas como representante de tu cultura, de tu país, y creo que esa es una tarea también muy seria que hay que hacerla seriamente, ¿no? En los 50 años tenemos muchísimas giras, ¿no? Desde el año 83, que fue la primera gira a Colombia, con las generaciones de aquella época. Y hemos viajado por diferentes lados. A ver, si mal no recuerdo, tenemos giras, creo que 20 giras al extranjero, tanto en América como en Europa. Hemos viajado aquí en América, si te dijera toda Sudamérica, por lo menos gran parte de Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Hasta México, digamos. No hemos llegado todavía a Estados Unidos, pero sí de pronto en toda Latinoamérica, ¿no? En Europa hemos tenido varias giras, conocemos España en 2 oportunidades, Grecia en 2 oportunidades a diferentes festivales, Alemania, Francia, República Checa, Suiza, Rusia, en la época que todavía era la Unión Soviética. Claro, ¿no? claro. Y bueno, y en varias oportunidades, ¿no? Entonces, qué bonita experiencia. ¿Y quién les pagaba, quién sufragaba esos gastos? Esa es una historia interesante porque, como dijimos, ninguno de los proyectos son financiados, ni por el Estado, ni por la empresa privada, ¿no? Entonces, lo autofinanciábamos. Bueno, las giras allá en los festivales a donde tú vas, quien te invita te cubre todos los gastos en el país. Hacíamos giras de 20 días, giras de un mes, 15 días, ¿no? Yo escuchaba unas palabritas que se van a chiviar. ¿Qué es esa palabrita? Chiviar es un término que se utiliza para, digamos, como que para ir a hacer una presentación artística en algún lado, digamos, informal, rápida. ¿Eso hacían cuando viajaban también? En alguna oportunidad, sí. También se ha aprovechado el momento para cuando, por ejemplo, en Europa, cuando en las primeras giras era muy fácil, no sé, tocar música en la calle y sacabas un buen dinero, ¿no? Como algo extra, digamos, a tu actividad formal. En algún momento lo hemos hecho, claro, como una cuestión así, digamos, rápida del momento, aprovechar el momento pues, cuando uno es joven. Claro, ¿no? Pero no es que de pronto la idea era ir a las giras a chiviar, porque no era el objetivo, ¿no? Sino son presentaciones oficiales. La ventaja era que tú vas a un festival y el festival está muy bien organizado, tiene toda una logística en la que tú vas, participas en diferentes lugares, conoces, paseas y tienes toda, digamos, los gastos cubiertos por los organizadores, ¿no? Entendamos que Europa, digamos, tiene otro nivel de vida, tiene otro presupuesto para lo que es cultura, invierte mucho en lo que es cultura, entonces y los artistas son tratados. Se nota la diferencia, claro, ¿no? Hay todo el apoyo del Estado a la cultura. Es que ellos ven la cultura no como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Y es un poco lo que acá es distinto, ¿no? Ellos entienden que la inversión en cultura va a generar mejores seres humanos, con más valores, ¿no? Entonces, y creo que es algo que algún día deberemos hacer acá, ¿no? Entonces, pero los pasajes sí lo cubre cada institución. Entonces, ahí viene ya el autofinanciamiento, tocar puertas, hacer actividades. Bueno, entonces, esa es un poco la forma como hemos podido recuerdo que mi hermana creo que viajó a México y me hablaba pues de estas ambas culturas muy, muy semejantes, la mexicana y la cultura inca, ¿no? Y me contaba la bonita experiencia de conocer también las danzas de aquellos pueblos originarios mexicanos. ¿Qué anécdotas recuerdas? ¿Viajaste a México
en estas oportunidades también. Sí, claro, bueno, yo no he viajado a todas porque han sido muchos años de Claro. viaje, pero sí he viajado a muchas de las giras del grupo, incluido la de México, ¿no? Claro, importante porque México y Perú son dos de las culturas más importantes en América Latina, ¿no? O sea, que han tenido más desarrollo, que han tenido, digamos, una envergadura importante tanto en América del Norte, en México, y acá en el Perú, la Inca, ¿no? Entonces son culturas muy importantes. Hasta nosotros en la taberna también nos jalamos un poco la cultura mexicana. Mira, acá hay una botellita de tequila, dice quita penas, ¿no? Sí, ya la vi desde sí, que sí. Ajá, Sí, claro. sí, mira, también, nosotros producimos el pisco, pero también el tequila, para los mexicanos, pues, tiene su historia, su costumbre, ¿no? Su Sí, significado, sí, claro que claro. sí. Me acuerdo mucho una anécdota, ahora que hablabas un poco de los viajes, cuando viajamos a México el año 2007, que fue la primera vez que íbamos a México. En esa oportunidad también fuimos acompañados musicalmente por el grupo Guayenay, que es un grupo amigo nuestro, también huancavelicanos, de muchos años los conocemos. Y en esa oportunidad ellos nos acompañaron a esta gira. Y recuerdo que en ese momento éramos una delegación grande, como de 28 personas, 30 integrantes, pero que no había todavía esa química, esa confianza, ¿no? Y nos invitaron justo a la fábrica de tequila, De tequila, caramba. el Corralejo, creo que era Ya, la hacienda esta. Ujú. Y ahí tú puedes probar, hay un momento en que puedes probar todos los tequilas, digamos, habidos y por haber, ¿no? Entonces me acuerdo que de poquito en poquito vas probando, bueno, ese día se rompió el hielo y al final terminamos ahí Porque el tequila es bien fuerte, claro. alegres y hermanados. Bueno, parte de las anécdotas, y cuántas Hay más tendrán miles, ustedes, ¿no? O sea, miles de que, experiencias acá en Perú y en los viajes también. hay algo que caracteriza a la gente que es apasionada de las danzas, del folclore y de la identidad, es la sensibilidad que tienen ustedes. Eh, ¿Cómo ves desde tu ámbito de la psicología, por ejemplo, ¿no? Yo veo esa vocación que tienen los integrantes, no solamente de Pacha, de otras asociaciones Así culturales es. de danzas, que son muy, bastante sentimiento, ¿no? Mucha pasión le brindan a este arte, y eso también creo que tiene que ver con la propia vida de cada uno de ustedes. Claro, sí, es cierto. Es que el poder, digamos, participar de instituciones o de espacios como esto, como lo que propone Pacha, y como tú bien lo has dicho, no solamente Pacha, o sea, hay muchas instituciones ahora, ¿no? O sea, en los distritos, en los barrios, ¿no? En las provincias, y no solamente de folclore, ahora hay muchas, digamos, formas distintas. Está la música pop, el K-pop que está de moda, que es la música coreana para los jóvenes, salsa, bachata y tantas otras opciones, ¿no? Hace que, digamos, que vivir esta experiencia de hacer arte, o sea, se convierte en algo importante en tu vida, ¿no? Le da un sentido a tu vida. Ese es el aporte del arte que tienen las personas. O sea, el arte enriquece la parte espiritual del ser humano. Así es. Y el ser humano no solamente es conocimiento, no solamente es cogniciones, razonamiento, ¿no? Sino que esa parte espiritual, si no está llena, entonces es un ser humano vacío. O sea, ¿cuántos buenos profesionales tenemos? ¿Cuántos buenos académicos tenemos? Pero que en esa parte espiritual están vacíos, ¿no? Hay que ponerle alma, ¿no? Claro, Sí. y aparte de eso, que esa parte espiritual normalmente se llena en la familia, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa si en esas familias hay ausencias? Ausencias de figura paterna, de figura materna, o ausencia de valores, la ausencia del afecto. Entonces, ¿cuántos jóvenes crecen pues con ese vacío, ¿no? Y ahí el valor de Pacha en formar comunidad, ¿no? Creo que Pacha es una gran familia que integra a personas de diferentes razas, géneros e intereses incluso, ¿no? O sea, Bien, por supuesto. pero que sin embargo el núcleo central es la identidad. Esa famosa frase que no es un cliché, sino que se siente, ¿no? Y creo que en la música, como en las artes y en la cultura, creo que se ve reflejada. Pacha es parte de la identidad del país. Así es. Y es justamente una de las cosas que tratamos de fomentar, no solamente los que participan directamente en Pacha, sino a las familias, ¿no? De todos esos jóvenes, niños, esposas, hijos que están alrededor de un integrante de Pacha, y también al público al que le dirigimos, ¿no? O sea, está bien, o sea, nos gustan muchos géneros, disfrutamos de pronto bailar de repente una salsa, un rock, un reggaetón, lo que sea,
pero no dejando de lado lo nuestro, ¿no? O sea, también valorando, o mejor dicho, valorando o dándole la importancia, ¿no? Y la prioridad a nuestra cultura, y también disfrutando de todo lo demás, ¿no? Porque la cultura no solamente es el tema del folclore, o sea, la cultura Claro, se manifiesta en muchas formas, ¿no? así es. Entonces yo creo que eso es lo que tratamos de hacer como institución, digamos, fomentar eso dentro de los integrantes, Qué ¿no? importante es que el Estado a través de sus gobiernos invierta en cultura, en educación, ¿no? Y en el arte, en este caso de la música. ¿Qué le dirías tú al Estado en general? Yo sé que hay gobiernos y más gobiernos, Sí, claro. pero como que no está cumpliendo su rol, ¿no? Así es. En general yo creo que no solamente a los gobiernos, sino creo que a la sociedad misma deberíamos, digamos, bueno, de fomentar, ¿no? Y tratar de identificar la importancia de lo que es el arte y la cultura en el desarrollo y la formación de un ser humano. Entonces, como dije hace un rato, el ser humano es más humano cuando aprende a apreciar el arte, cuando miras una pintura, cuando escuchas una música, cuando bailas, cuando tu cuerpo, o cuando tú aprecias el movimiento del cuerpo, cuando ves una manifestación artística, por ejemplo el ballet, la danza, la música, cualquier expresión, la pintura, el dibujo, o sea, hace que digamos, te sensibilices frente a esos estímulos tan importantes que son a través del arte, ¿no? Entonces, como dije, no solamente es un tema estético, sino que detrás de cada expresión artística hay valores, ¿no? Por ejemplo, para hacer este espectáculo, que no, bueno, no hemos hablado del Todavía, espectáculo que viene, pero sí, para este trabajo artístico hay trabajo en equipo, tiene que haber liderazgo, tiene que haber compromiso, responsabilidad, empatía para claro. poder empatizar con tu compañero, hacer un trabajo en conjunto. Hay un conjunto, digamos, de valores que se trabaja de manera, digamos, no consciente. Claro, porque no es una actividad ¿No? crematística, ¿no? Es más va a los valores, Claro. al sentimiento y a la vocación de cada uno de sus integrantes. Claro, entonces eso hace, bueno, y los integrantes aparte se benefician porque desarrollan un conjunto de habilidades sociales, las habilidades blandas que tanto hablamos, se desarrollan a través de trabajos como estos, ¿no? Entonces ahí también hay un gran aporte, por ejemplo. Pacha, ¿cuánto ha marcado en tu vida? Si tuviera que hablar particularmente, en realidad ha marcado muchísimo. O sea, no, gran parte de mi vida se centra alrededor de Pacha. Y eso lo sabe mi esposa, que felizmente comparto con ella también esta pasión por la música folclórica, por la música y la danza folclórica, y también es parte del grupo. Y mis hijas, que han participado, algunas de ellas han participado en algún momento dentro de los elencos de Pacha. Tengo a mi última hija que también participa en el elenco juvenil. Y las que ya no participan porque ya crecieron, tienen sus propios proyectos, no se alejan, por ejemplo, del trabajo que hacemos, ¿no? Siempre me apoyan de alguna manera, entonces, porque hay un compromiso, es como que de pronto, yo siempre digo, aquella persona que pasó por Pacha alguna vez, te podrás ir a cualquier lado del mundo, pero siempre te quedas arraigada de alguna manera a lo que has vivido dentro del grupo. Siempre sé que hay muchas alegrías producto del compartir permanente en la asociación, pero recuerdo hace unos meses, un año atrás, falleció una persona importante también, integrante del equipo. Sí, Me claro. comentaba mi hermana que marcó mucho también el sentimiento Claro. y del grupo. Y a veces uno no sabe, ¿no?, qué tan importante puede ser una persona hasta que de pronto suceden cosas como estas, ¿no? Tan terribles, claro. Un compañero del elenco máster que era pasado por el elenco infantil, pasó al elenco Toda una principal, trayectoria, ¿no? creció, se enamoró, se hizo padre de familia, se hizo profesional. O sea, y lo hemos visto, lo hemos conocido porque ¿Cómo, él es Luis Mayurí, ¿no? Luis Mayurí. Luis Mayurí, un compañero nuestro. Sí, sí. Entonces, 40 años más o menos de experiencia cercana con él en todas las facetas de su vida, ¿no? Y de pronto sucede esto, fallece, y de pronto eso generó toda una corriente digamos, de identificación, gente que ya estaba un poco alejada del grupo, gente mayor, ¿no?, de su generación, por ejemplo, ahora están motivados a participar en este evento que vamos a hablar luego, porque hay como que como conmovidos por esta, Sí, por pues, esta sí, pérdida, sí, ¿no? me Entonces, consta a través de mi hermana porque claro, vi la expresión de muchos de ustedes, sus integrantes, de cómo un hecho de esa naturaleza
afianzó más este espíritu de comunidad, Así ¿no? es, Y de exacto. hermandad entre ustedes. Y fue un fenómeno interesante, ¿no? Cómo ver de pronto que algo nefasto, como la muerte de un ser querido, puede generar ese movimiento. Y entonces significa que detrás de ello, o sea, hay todo un trabajo no consciente de identidad, de familia, como bien decía hace un rato, ese sentimiento de familia, de pertenencia, que es tan importante en el ser humano, saber que pertenezco a un lugar, ¿no? Entonces se ha movilizado pues en esta experiencia, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante. Si tuvieras que elegir una canción del género popular del folclore peruano, Ya. ¿cuál elegirías? Una, de repente, imagino tienes varias, o sea, una de tu preferencia, que de repente no la has bailado, no la has danzado, pero la has escuchado, la has visto, no sé. Claro, en realidad hay muchísimas. Recuerdo una que aprendimos a reconocer y cantar. En algún momento conocimos a los Gaitán Castro, Ah, ¿no? Diosdado y Rodolfo. Amigos Así es, ayacuchanos, así es. ellos vinieron a Lima cuando todavía no eran famosos, pues no los hemos conocido en esa etapa. Y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos un viaje al Paraguay. Ah, mira. Hicimos una gira a Paraguay y los invitamos a ellos dos como músicos para que acompañen a esta gira, nos acompañen a esta gira. Y ellos tocaban unas canciones que para nosotros eran nuevas, y una de ellas era Amor, Amor. Amor, claro. Entonces ellos tocaban bueno, la aprendíamos, de un mes de gira aprendimos Claro, a cantar esa canción, entonces la cantábamos por todos lados en aquella época, ¿no? que también ha marcado todo un hito. Claro, y marcó un hito aquí en el folclore claro, peruano, Diosdado y ¿no? Rodolfo, Ayacuchano, así es, claro. Gaitán. Grandes amigos. Qué interesante. Y un autor que también de tu preferencia, que haya marcado respecto al género musical que tú sigues. Autores hay muchos, ¿no? Autores hay muchos. Hablar de uno solo sería un poco ingrato, ¿no? Hay muchos autores. Hay una canción que no es muy difundida porque es una composición de los músicos de Pacha, que se llama Saya para no olvidarte. Es por ejemplo, una música que espero que alguna vez el público tenga la oportunidad de escuchar, una melodía musical, no tiene letra, pero es solamente la música, que para nosotros es muy importante, nos representa mucho, ¿no? Representa, digamos, los años de experiencia, los buenos años que hemos vivido dentro del grupo y también las pérdidas que hemos tenido, porque como en toda institución, como en toda familia, también hay pérdidas, ¿no? Claro. Muchos fundadores ya no están porque eran personas muy mayores, y algunos amigos, como el que tú has mencionado, Luis Mayurí y otros tantos que en el camino, pues, fueron, digamos... Ha marcado historia. Claro, han marcado historia y ya no están con nosotros. Entonces, esta melodía, siempre que la escuchamos, genera mucha nostalgia en nosotros. Esa ya para no olvidar. ¿Eres un hombre sentimental? Sí, suelo ser muy sensible, y creo que eso del arte tal vez me ha enseñado eso, ¿no? A ser sensible, y de pronto hay momentos en que uno es melancólico, romántico, ¿no? Y de pronto eso hasta inclusive puede llevarlo a uno a componer, crear claro, algo, o sea, ¿no? Como afición. claro, hay una lógicamente, creación ¿no? que va brotando, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Si, ¿qué danza preferirías? O en todo caso, ¿cuál es la danza con la cual tú te identificas en Pacha? O que la bailas mejor de repente. Un poco hablando de la melancolía, creo que la tuntuna es una danza icónica para nosotros. En los años 90 empezamos a hacer esta danza por primera vez en el elenco de aquella época, y generó mucho esfuerzo poder aprenderla y hacerla de un buen nivel, ¿no? Esta tuntuna fue muy reconocida en el medio, o sea, la tuntuna de Pacha era una danza muy esperada, digamos, ¿no? Que significó mucha preparación física. Esa quizás sea la más difícil de todas las danzas que... Físicamente era muy difícil hay que porque estar bien punche. claro, Sí. requería de mucha exigencia física, ¿no? Había que estar en esa época muy... ¿Los máster ya no bailan eso? No, ya no podemos, ¿no? Aunque ahora en este espectáculo va a haber una participación de homenaje a unas generaciones que campeonaron con la tuntuna en diferentes concursos acá en Lima, porque suele haber concursos de tuntunas, de sayas, de caporales. No es nuestro fin participar en concursos, pero alguna vez participamos, así como para probar, ¿no? Y ganamos un primer concurso, y luego participamos en otro segundo concurso y también ganó la tuntuna. Y después de algunos años participó otra generación ya también de Pacha en otro concurso, en un tercer concurso, y también ganamos. Entonces, significa que esta tuntuna algo tenía que hacía que de pronto gane en las 3 oportunidades que hemos participado.
Ahora en este espectáculo seguramente del cual vamos a hablar al final. Precisamente justo sobre eso, los 50 años de Pacha definitivamente ya ha hecho historia en el Perú, ¿no? Respecto a otros grupos también importantes en la materia. Ojalá haya reconocimiento pues, a esa trayectoria. Creo que todavía queda mucho recorrido con lo que nos estás contando. El hecho de formar a nuevas generaciones, construir comunidad y familia a través de la asociación, eso le da permanencia, continuidad, y también le da una simbología que marca, ¿no? Porque muchas cosas son de simbología, son valores que se van formando y fomentando a través de generación en generación. Estos 50 años de Pacha definitivamente marcan esa historia. Y ahora, precisamente en este aniversario, ¿qué cosas están organizando? O imagino que a lo largo de todo este año han hecho alguna actividad o van a culminar con una actividad más importante. Sí. Sí. Ha sido todo un año de celebración, ¿no? Y todavía no termina. Empezamos con una actividad social el 12 de abril, que fue justo el día central de aniversario, con una reunión social entre todos los integrantes y ex integrantes de Pacha, que fue importante porque después de muchísimos años hicimos una celebración donde participó mucha gente de diferentes generaciones, y siempre es muy grato, como en cualquier familia, pues, cuando la familia grande se reúne y te ves después de tiempo, ¿no? Creo que fue muy simbólico ese acto social. Hemos hecho una actividad cultural ahora en el mes de junio, que fue bueno, como te dije al inicio, de que estamos muy identificados con tanto la danza y la arqueología de Huaytará. Huaytará es una provincia huancavelica que arqueológicamente es muy rica. Tiene muchos restos de la cultura inca, en muy buen estado de conservación. Entonces, inclusive los caminos del Inca, el Capañán pasa por Huaytará, y justamente el acto cultural que hicimos ahora en el mes de junio fue justamente con ese tema, ¿no? La arqueología de Huaytará y el Capañán, ¿no? Entonces invitamos a unos arqueólogos de acá de Lima que han participado del proyecto Capañán en diferentes partes del Perú y conocen Huaytará, conocen la zona. Entonces hicimos un conversatorio sobre ese tema, un poco aportando por ese lado, ¿no? Hicimos también un acto solemne en el mes de abril como actividad central por el aniversario, que fue en la Casona de San Marcos, ¿no? Con quienes tenemos muy buenas relaciones. Es un lugar simbólico, ¿no? La Decana de América, claro. La Casona de San Marcos fue la sede de la primera universidad aquí en América, que está muy bien conservada, felizmente, ¿no? Entonces, un lugar muy importante para celebrar nuestro aniversario. Los que somos sanmarquinos, pues nos genera mucha identidad claro, el tema del folclore, ¿no? Claro, lógico, sí, ¿no? Sí. Y San Marcos en el tema del folclore es una institución, digamos, representativa, ¿no? Y bueno, y para culminar los actos celebratorios de este año, tenemos una gran presentación en el escenario principal del Perú, que es el Gran Teatro Nacional, ¿no? Esta actividad va a ser el 12 de octubre, ¿qué cae? 5:30, domingo 12 de octubre, 5:30. En tal caso invito a todo el público a participar de esta actividad artística. Es una presentación de música y danzas, acompañado por algunos elementos de producción como escenificación, audiovisuales y teatralización, que va a permitir, digamos, representar un resumen de los 50 años de experiencia digamos, sobre los escenarios, ¿no? Es un programa que va a durar aproximadamente 2 horas, a 2 horas y cuarto, de danzas peruanas, con todos estos elementos, danza y música peruana, con todos estos elementos que he mencionado, ¿no? En este espectáculo va a participar el elenco infantil, que es nuestro elenco de formación, el elenco juvenil, el elenco principal, el elenco máster, el elenco musical de Pacha Perú, y el elenco de costa también, y un elenco de selva, para hacer el acompañamiento de cada una de las danzas que vamos a representar. Si no me equivoco, son más de 100 artistas en escena. Sí, son 120 artistas aproximadamente, aparte del equipo de producción, que son también otro grupo grande de personas, ¿no? Pero pues, en escenario van a estar 120 personas de todos estos elencos que he mencionado. Y todos ellos de Pacha.
¿no? Claro, todos son de la familia De la Pacha, familia pero Pacha, sí, claro. qué importante, bueno, la invitación que está haciendo César para que las personas, imagino que ustedes van a poner ya en venta las Sí, entradas. esta semana ya sale la publicidad, sale la venta. La venta va a ser por una empresa reconocida de venta de tickets electrónico. No, no voy a decir el nombre todavía Claro. para que se confirme bien. La publicidad va a ser a través de las redes sociales. Por ahí algunos programas como el tuyo, por ejemplo, Claro, ¿no? En la que, vamos a difundir sí, esta actividad, esta presentación importante. claro, y bueno, y siempre es importante la participación de la gente, ¿no? Porque Claro. el artista se debe al Bueno, público. claro. Al aplauso, el mejor alimento del Sí, sí, artista es sí. el aplauso del público, Usted ¿no? no se llenan los bolsillos, sino se llenan el corazón y el espíritu. Corazón, por supuesto, No, claro. qué bueno, o sea, sí vamos a participar, vamos a asistir a esta presentación, porque además es una presentación de una calidad internacional, como identifica a Pacha. El hecho de que haya más de 100 personas en escena, pues definitivamente no es un grupo cualquiera, o sea, uno ya Así se da es. cuenta de la magnitud de la presentación oficial de esta institución, o sea, y eso marca, creo, la diferencia respecto a otros grupos, ¿no? Sin de menospreciar a ningún otro, ¿no? Sí, sí, claro, no. La idea no es menospreciar, sino al contrario, es resaltar la actividad de todos los grupos, porque todos los grupos, desde los más pequeños, los más nuevos, hasta los más veteranos como nosotros, hacemos un gran esfuerzo por hacer este trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera el folclore peruano es vigente gracias no solamente a que las comunidades bailan y mantienen sus tradiciones, sino también porque instituciones como Pacha y cientos de instituciones a nivel de Lima y del Perú entero hacen ese trabajo de difusión, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Somos un país que tenemos asegurado, digamos, este patrimonio invalorable que es el arte, la danza, la música, por el trabajo en el mismo pueblo que baila, pero también por el trabajo de instituciones que la difunden, ¿no? Entonces creo que eso va a permitir que el folclore peruano pues siempre se mantenga vigente, ¿no? Qué bueno, César. Nosotros como ciudadanos, no nos queda sino agradecer, reconocer ese gran esfuerzo que hace esta institución para la promoción de la cultura, del arte, las danzas y la música vernacular folclórica en el país, tan necesaria en momentos que necesitamos tener más identidad incluso en nuestro país y de generar consensos para que nuestro país salga adelante. Nuestro reconocimiento para ustedes, César, y para todo tu equipo, sé que ahora lo estás presidiendo, pero que creo que este esfuerzo no sea solamente por los 50 años, sino que sea mucho más y que las futuras generaciones también participen, no solamente como observadores, nosotros como ciudadanos, sino también como parte del elenco. Tu palabra final es, César, para el público que nos sigue a través de la Taberna Política. Sí, bueno, primero quiero agradecerte por ese espacio, Walter, no solamente porque somos amigos, sino porque te conozco hace muchísimo tiempo, haces un buen trabajo en tus labores profesionales, ¿no? Ahora, en este espacio nuevo, me parece muy importante porque necesitamos espacios independientes donde podamos hablar de manera distendida y clara sobre diferentes temas, ¿no? Y mucho más de política, ¿no? También. Mis últimas palabras va dirigida de repente sobre todo a la comunidad, a la sociedad en general, ¿no? A las familias que son parte de nuestros chicos, jóvenes y niños de Pacha y a la comunidad en general, apostar por la cultura, hacer que un niño baile, pinte, dibuje, haga música, es un aporte a su crecimiento y a su desarrollo como persona. No es un gasto de dinero, sino al contrario, es una inversión en algo tan importante como es la parte espiritual de una persona. En tiempos donde de pronto pasamos menos horas con nuestros hijos, menos presencia en casa, creo que la propuesta de pertenecer a un grupo como Pacha o cualquier otro grupo que trabaje seriamente el tema de las artes, cualquiera sea su expresión, va a ser un espacio importante y una apuesta importante de la familia para el crecimiento de nuestros hijos. Entonces creo que es importante valorar eso. Sería importante que el Estado también valore eso, sobre todo en una etapa tan dura donde justamente pues escasean los valores, ¿no? Los buenos valores, ¿no? En nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestra sociedad. Actualmente vivimos tanto el tema de corrupción, de violencia el día a día, que de alguna manera ya nos hemos acostumbrado a eso y creemos que eso es parte normal de la sociedad, Y ¿no? está mal eso. Está mal, y una forma digamos, de poder, digamos, contribuir al cambio de la sociedad también es a través de la cultura, ¿no? Entonces, una sociedad culta es una sociedad que toma decisiones distintas
que empatiza con el dolor ajeno, que piensa dos veces si de pronto está bien o no meterle mano al patrimonio que no es tuyo, ¿no? O sea, es todo un tema que podríamos hablar de repente en otro momento. Sí, ¿no? Vas a estar invitado definitivamente a otros programas, así que nosotros vamos a acompañar a César en la presentación, a todo su equipo de Pacha Perú. Y bien, nosotros los dejamos hasta la próxima edición de La Taberna Política. Muchas gracias.